Buenas a todos. En esta continuación del acto del 9 de julio, Día de la Independencia, y que rememoramos en el día de hoy, como una de las fechas más importantes, más comprometidas de nuestra historia, hemos invitado a un exalumno de nuestro colegio, Alejandro Fensore, profesor de Historia, que va a tratar de iluminar un poco esta fecha, va a tratar de darnos un poquito más de luz de no solamente lo que significó, sino lo que a partir de ese momento puede significar para nosotros hoy, después de más de 200 años. Por eso quiero presentarlo a él, y que realmente es un honor poder tenerte con nosotros, Alejandro, y que puedas hacer una pequeña reflexión sobre este momento. Nos acompaña también en este pequeño video Juan Manterola, profesor de Historia de tercer año, que juntamente con todos los chicos de tercer año Económica han preparado una serie de preguntas para poder hacerle a Alejandro. Bueno, bienvenido Alejandro, y te dejo con Juan. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ¿cómo andás? Nosotros en la última clase de historia venimos trabajando un poquito este etapa de la independencia, pensamos algunas preguntas que surgieron por curiosidad de los temas que estuvimos charlando y te las vamos a ir trasladando, pero si te parece, querés arrancar vos haciendo una primera presentación y después los chicos yo los voy a ir presentando y te van a ir haciendo las preguntas, ¿te parece? Cómo no, un gusto. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, para hacer una muy breve introducción, primero agradecerles a ustedes la invitación. Yo soy egresado de la escuela, este año cumplimos 35 años de egresados, así que seguramente lo vamos a festejar. Mientras yo buscaba en mi archivo, en mi casa, encontré una noticia que salió en el diario Clarín en el 2016, que habla sobre la Revolución de Mayo, pero que lo podemos aplicar para el 9 de julio. 4 de cada 10 argentinos no saben qué pasó el 25 de mayo. Y les leo. El 42,2% de los argentinos no vinculan el 25 de mayo con la formación de la primera Junta de Gobierno. El 57,8% supo que el 25 de mayo corresponde a aquella jornada con epicentro en el Cabildo, pero el 42,2% restante dio respuestas dispares. La mayoría de los equivocados, es decir, el 28,7%, contestó que el 25 de mayo se festeja la Declaración de la Independencia. Casi el 10% dijo no saber de qué se trata el festejo, y hubo quienes se arriesgaron con la conmemoración de la creación de la bandera y hasta el cruce de los Andes. Aunque a ustedes les parezca mentira, todavía hay grandes y chicos que confunden el 25 de mayo con el 9 de julio. Obviamente hay una gran diferencia. El 25 de mayo fue lo previo. Nosotros por primera vez nos autodeterminamos como pueblo. Y después tuvimos que recorrer un pequeño camino hasta llegar a la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Lamentablemente, estas dos fechas, que son las fundacionales y básicas de la historia, no las tiene la gente en el imaginario o no las tiene muy en cuenta, lamentablemente. Y ustedes saben muy bien que en todos los países del mundo, las fechas, como la Declaración de la Independencia, es la fecha fundamental. Entonces estamos en un gran problema. Creo que durante muchos años, yo creo que esto se está revirtiendo muy de a poco, pero durante muchos años la historia no se ha enseñado muy bien. Y eso hace que a lo mejor mucha gente no tenga un sentido de pertenencia a su país. Entonces, es como que hemos maltratado muchísimo la historia. Ustedes pueden ver cómo maltratamos la historia y qué importancia le hemos dado a nuestra historia, que lo pueden ver en los edificios históricos.
Por ejemplo, la famosa Casa de Tucumán, donde se declaró la independencia el 9 de julio de 1816, no es la original, es una réplica exacta de la original. Esa casa era de doña Francisca Bazán de Laguna, que prestó esa casa para la declaración de la independencia. Años después estuvo tan deteriorada que se la usó para oficina de correos y después estuvo por caerse abajo. En 1903, durante el gobierno de Roca, se propone la demolición de la Casa de Tucumán. Solo se conserva, original, la sala donde se declaró la independencia, que fue cubierta por un templete. Entonces, por suerte, se la declaró Monumento Histórico Nacional en la década del 40 y se pudo reconstruir exactamente como era gracias a que existía una vieja foto de la fachada y porque existían los planos del original. O sea, así hemos maltratado la historia también. Hemos dejado que la casa en donde se declaró nuestra independencia se cayera abajo. Algo parecido pasó con el Cabildo, chicos. El Cabildo que nosotros vemos emplazado en Plaza de Mayo es una maqueta del original. Lo único que se conserva original es la sala capitular y algunos calabozos. Todo lo demás es una pequeña réplica. Bueno, eso es un signo exacto de la importancia que lamentablemente le hemos dado a la historia. Ustedes viajan a distintos países de Sudamérica y van a ver que los cascos históricos se respetan y están tal cual eran. Por ejemplo, yo he viajado a Perú y en Perú los cascos históricos se respetan y están ahí lindos, hermosos como están. Nosotros hemos destruido nuestros edificios históricos y después los hemos declarado Monumento Histórico Nacional y los hemos refaccionado. O sea, este es un signo clarísimo, lamentablemente, de cómo se ha visto la historia y qué importancia se le ha dado. Pero el mensaje que yo quiero darles antes de empezar con las preguntas e ir desgranando un poquito esto del 9 de julio, es que ustedes amen y quieran su historia. Lean historia, infórmense. Ahora ustedes tienen internet, tienen los teléfonos. En mi época teníamos que ir nada más que a una biblioteca, que está muy bueno ir a una biblioteca también. Pero quieran, amen su historia, interésense, porque un pueblo que no le dé importancia a su historia está realmente condenado. Hay una frase que dijo un tal Cicerón, que a mí me quedó muy grabada en la mente, que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. Nunca se lo olviden. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. Lean historia, amen su historia, infórmense, y les puedo asegurar que ustedes, que son el futuro, van a hacer que nuestro país sea cada vez mejor y que nosotros, los que somos un poquito más viejitos, nos sintamos orgullosos de ustedes. Así que esta era una muy breve introducción que yo quería hacer, y bueno, estoy atento a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer y contestarlas con muchísimo gusto. Bueno, Alejandro, muchas gracias primero por la presentación. Coincido con todo lo que dijiste. Como les había contado antes, lo contó José, nosotros en Tercero Económicas armamos una serie de preguntas en la última clase, una lluvia de ideas, y bueno, vamos a ir haciéndotelas tratando de tocar distintos temas vinculados al proceso de la independencia. Así que en primera instancia le vamos a dar la palabra a Pedro, a Clerici, que nos va a dar la primera pregunta. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy interesante introducción. Gracias. Bueno, si me escuchás bien, arranco con las preguntas, que tengo dos para empezar. ¿Qué discusiones se dieron en el Congreso de Tucumán sobre el sistema político? Y si es cierto que se presentaron algunas ideas que proponían crear una monarquía. Bueno, muy bien. Básicamente, en las sesiones del Congreso de Tucumán se discutieron tres temas centrales. Por ejemplo, había que nombrar un nuevo director supremo, que fue nombrado Pueyrredón. Y después el tema central fue la forma de gobierno.
Entonces, había dos formas de gobierno que jugaban una especie de campeonato, que el republicanismo y la monarquía. Por ejemplo, Manuel Belgrano, que había hecho un viaje diplomático a Europa junto con Rivadavia, él venía ya con todas las ideas de Europa y en el Congreso de Tucumán las expuso. Y él decía que antes, hacía muchos años, la moda era republicanizarlo todo, pero que en ese momento la moda era monarquizarlo todo. Es decir, que muchos en el Congreso de Tucumán estaban a favor de una monarquía constitucional a la inglesa. Inclusive Belgrano se animó a más y dijo que si se nombraba una monarquía, el monarca debía ser un descendiente de los incas. Muchos estaban a favor, como por ejemplo San Martín y Güemes, muy a favor de esta idea. Algunos hasta habían propuesto hacer la capital en Cusco, en el Alto Perú, pero había algunos congresales que se burlaban de Belgrano por esta propuesta que había hecho. Por ejemplo, Tomás Manuel de Anchorena, que estaba totalmente en desacuerdo con esto, medio burlándose y medio como denostando, decía, ¿cómo vamos a nombrar a un rey de la casta de los chocolates con hojotas? Esto es textual, ¿no es cierto? Pero digamos que la idea de Belgrano central, de nombrar a un inca como un poco como para modificar el daño que les habíamos hecho a los indígenas en la conquista española, era una idea revolucionaria realmente. Pero básicamente eso es lo que se discutió, además de la declaración de la independencia y también la posibilidad, luego de la independencia, de crear una constitución. Eso es básicamente lo que se habló en el Congreso de Tucumán. Muy bien, muchas gracias. No sé si está Adriano por ahí, Adriano Ríos. Sí, acá estoy. Bueno, Alejandro, primero que nada, buenos días. Buenos días. Yo también tengo dos preguntas, que sería la primera, ¿por qué se tardó tanto entre la formación de la primera junta y la declaración de la independencia? ¿Y por qué se tardó aún más en sancionar la Constitución? Bien. El problema, tenemos que remontarnos hacia la Revolución de Mayo. En la primera junta de gobierno había dos facciones. Estaba la facción conservadora, liderada por Cornelio Saavedra, que decía que había que avanzar despacito, sin revolver el sistema colonial, y estaba la facción liderada por Moreno, que tenía también sus adeptos como Castelli y Belgrano, que decían que teníamos que transitar un camino que nos llevara rápidamente a la independencia. Moreno, por ejemplo, lo que quería era un congreso de todas las provincias donde se declarara la independencia, pero en respuesta lo que obtuvo Moreno fue que los diputados del interior se integraron a la primera junta y se transformó la junta en Junta Grande, por lo cual Moreno se vio perdido en su facción y tuvo que renunciar. Entonces, estas facciones fueron peleando constantemente. Luego tuvimos un primer triunvirato que, digamos, tomó medidas totalmente en contra de la independencia, pero después, en octubre de 1812, cuando se derroca el primer triunvirato, asume el segundo triunvirato y el segundo triunvirato convoca a una asamblea general conocida como Asamblea del año 13, que lo que hizo fue aprobar la acuñación de la moneda, el himno, la bandera, y tenía como proposición también declarar la independencia. Pero no se animaron. ¿Por qué no se animaban los políticos de aquel entonces a declarar la independencia? Estaba Inglaterra en el medio. Ustedes no se olviden que nosotros éramos exportador de manufacturas a Inglaterra, especialmente cuero y cebo, y ellos nos proveían de materias primas con las manufacturas que nosotros le vendíamos. Entonces aquí había una red de comerciantes y de ganaderos y terratenientes que no querían una declaración de la independencia. Y que además no querían hacer enojar a Inglaterra, porque ustedes no se olviden
que Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón. E Inglaterra, decían los políticos de aquel entonces, no se quería involucrar en este acto. Entonces, todo estuvo atado a Inglaterra, lamentablemente, y estuvo atado a comercio. Por eso tardamos muchísimo en llegar a una declaración de la independencia, que realmente pudimos llegar el 9 de julio de 1816. San Martín fue uno de los que más insistió en esto. Y también la pregunta decía por ahí, ¿por qué tardamos tanto en tener una constitución? Este Congreso de Tucumán, que tiempo después de declarar la independencia se trasladó a Buenos Aires, promulgó una constitución, la famosa Constitución de 1819, de las Provincias Unidas de Sudamérica, que no tuvo vigencia prácticamente, porque era centralista, unitaria, no tenía en cuenta el federalismo y no tenía en cuenta los gobiernos provinciales, y los caudillos federales reaccionaron furibundamente. Entonces, a partir de allí, se sucedieron en el medio un montón de luchas civiles. Un montón de luchas civiles hasta llegar a la Constitución de 1853, que es la que actualmente nos rige con múltiples reformas. Pero bueno, hubo muchos desacuerdos y muchas desorganizaciones hasta llegar realmente a una Constitución. Genial, muchas gracias. Lola. Sí, hola, buen día, Alejandro. Buen día. Bueno, yo también tengo dos preguntas para hacerte, que son, ¿qué nos puedes decir de protagonistas tales como Güemes y Artigas? ¿Y cuál es tu prócer favorito de la época y por qué? Bueno, con respecto a Güemes, hace poquito, creo que hace 2 años que tiene un día feriado, que es el 17 de junio. Recién ahora lo hemos incorporado al Procerato Nacional. Se hizo justicia después de muchísimo tiempo, porque Güemes es un personaje central de la independencia. Si él no hubiese estado en el Alto Perú, con su famosa guerra de recursos o guerra de guerrillas, y si Güemes no hubiese repelido 9 invasiones realistas, como escuchan ustedes, 9 invasiones realistas, no hubiese sido posible la campaña de los Andes de San Martín y no hubiese sido posible la victoria de Belgrano en Salta y Tucumán. Por eso es un personaje central. Y además, como una nota de color, Güemes es un personaje que protagonizó un hecho único en la historia universal. Güemes debuta en las invasiones inglesas y él captura un barco inglés que había encallado en el Río de la Plata por la bajante del río. Él con sus jinetes aborda ese barco a caballo y a fuerza de boleadoras y fusiles captura ese barco a toda la tripulación. Es decir, es el único abordaje a un barco a caballo en la historia universal, chicos. Miren lo grande que es Güemes, utilizando el idioma de ustedes, aguante Güemes. Por eso, Güemes es justo que esté en el Procerato Nacional. ¿Por qué la historia liberal o la historia escrita de hace muchísimos años no lo incorporó al Procerato? Y lamentablemente porque quedaba mal, a lo mejor, que un gaucho con chiripá fuera prócer nacional. Pero la verdad, un poco discriminatorio el tema. Pero gracias a Dios, hoy lo tenemos en el Procerato Nacional. Y José Gervasio Artigas, ustedes habrán escuchado que es héroe nacional del Uruguay. Cosa extraña, porque él en su testamento dice: yo, José Gervasio Artigas, argentino de la Banda Oriental. Lamentablemente Artigas era una mala palabra en aquella época, porque les comento que hubo una primera declaración de la independencia, antes de 1816, que es la de 1815, el Congreso de los Pueblos Libres, que él lideraba, y que declaró la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Pero solamente lo firmaron 6 provincias. Buenos Aires no estaba en esto, a pesar de que él quería invitar a Buenos Aires, pero Artigas era una mala palabra para Buenos Aires, porque él quería el federalismo, quería la división de poderes, quería llegar a una independencia, quería una constitución.
y él fue el primero que propuso una gran reforma agraria en estas tierras. Era un personaje absolutamente antipático, que más allá de eso, su gran heroísmo hizo que él repeliera a los españoles por un lado y a los portugueses del otro lado. Pero realmente, si ustedes leen, por ejemplo, libros de Mitre, historiador, o de Vicente Fidel López, historiador, van a ver que ellos dos juegan un campeonato a ver quién habla peor de Artigas. Vicente Fidel López, y lo pueden ver con el profesor Juan, en el manual de historia de Vicente Fidel López, trata a Artigas de piojoso, de ladrón, de cuatrero, de todo. Y lo hemos sacado del procerato argentino, hoy es héroe nacional uruguayo. Increíble. Pero es un personaje para mí central también de la independencia. Y si hablamos de mis próceres favoritos, para mí los más grandes, y los tengo ahí en el Olimpo, son San Martín y Belgrano. San Martín, por lo que él era como militar, era el gran militar de carrera que teníamos, y por esa hazaña que hizo con el cruce de los Andes, todo lo que hizo. Y Manuel Belgrano, que a pesar de que era un militar improvisado, se puso el uniforme y combatió, y las ideas que propiciaba Belgrano, porque esto se lo digo a las chicas, Belgrano fue el precursor de la igualdad de género en estas tierras, y fue el precursor de la ecología y del medio ambiente, entre otras grandes ideas. Así que San Martín y Belgrano yo los tengo ahí como favoritos siempre que tengo que estudiar o leer algo. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya vamos yendo hacia las últimas. Santino, ¿qué es? ¿Estás por ahí? Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Yo quería preguntar cuáles eran los hábitos, consumos o costumbres de la época. Muy bien. Es para hablar largo y tendido, te hago un pequeño resumen porque no tenemos mucho tiempo. Vos viste que últimamente en las fiestas patrias, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, toda la gente se larga a comprar locro y se larga a comprar pastelitos y en muchos actos se toma chocolate con churros. Entonces, nadie sabe de dónde sale eso. Mucha gente compra locro, encarga empanadas, encarga pastelitos para festejar las fechas patrias. ¿Y de dónde salió todo eso? El locro, que se comía en la época colonial, es de origen quechua, que generalmente se hacía con mandioca, con maíz, etc. Pero después, cuando se fusiona la cocina indígena con la cocina española, se le agrega la carne de cerdo y todo lo que hoy conocemos del locro. También se comía un guiso que se llamaba carbonada. Los pastelitos, por ejemplo, que se vendían en la Recoba, que era como una especie de shopping al aire libre en Plaza de Mayo, se vendían en puestos ambulantes, eran generalmente de membrillo, batata, naranja, durazno, que eran las frutas que abundaban en las quintas fuera de Buenos Aires, y las empanadas también se vendían allí. Pero, ¿dónde empieza esta tradición de en las fechas patrias comer estas comidas? Bueno, empieza en el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, que es como que se quería santificar todo lo tradicional y lo criollo, y a partir de ahí, en las fechas patrias, se come locro, se come empanadas, se come pastelitos. ¿Y de dónde surge la tradición del chocolate patrio? El chocolate patrio, el que inaugura esto es el almirante Brown, en uno de los combates de los Pozos. Estaba a bordo, luego del gran cañoneo que hubo con los brasileños, para festejar, invitó a festejar la fecha patria y a festejar el triunfo del combate de los Pozos, convidando con un chocolate a toda la tripulación. De ahí viene la famosa tradición del chocolate patrio. Después les puedo contar muchas otras cosas. Por ejemplo, era muy habitual que los matrimonios en aquella época fueran los hombres grandes y las mujeres casi una nena. Por ejemplo, San Martín, cuando vino aquí a Buenos Aires, tenía 30 y pico de años y Remedios de Escalada tenía 14 años. Ustedes hoy lo verán como algo increíble, ¿no es cierto? Pero en esa época era muy usual.
totalmente usual. Y por ejemplo, y por último ya de esto de las costumbres, los boliches de aquella época eran las tertulias. Las tertulias, había diferentes tertulias, en algunas se hablaba de política, en otras se hablaba de filosofía, había música para bailar, y también las chicas ahí buscaban novio. Pero bueno, es para hablar largo y tendido, porque esto de las costumbres y modos que había en esa época es muy lindo y se ha escrito bastante. Espectacular. Bueno, ya vamos terminando. Sol. Sí, buen día Alejandro. ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar qué nos podés contar sobre la participación de las mujeres en el proceso independentista, porque es algo de lo que mucho no se habla. Es buenísima la pregunta. Es injusto que no tengamos, aunque sea un feriado o una mujer prócer. Cuando hay, por ejemplo, tenemos a Juana Zurduy, la esposa del caudillo Manuel Asensio Padilla, una heroína increíble, que tomó las armas por la patria. María de los Remedios del Valle, que Belgrano la nombró capitana de su ejército. La mujer, lamentablemente, en la historia machista que se ha escrito, ha sido relegada a un segundo plano. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la instrucción estaba solamente reservada a los hombres. Las mujeres en aquella época eran analfabetas y no sabían realmente las operaciones básicas de la aritmética, y sin embargo tenían que hacer que sus hijos estudiaran. Por eso, como yo les dije antes, el precursor de la igualdad de género en estas tierras fue Manuel Belgrano. Que Manuel Belgrano fue el primero que dijo que ambos sexos debían estar en un pie de igualdad y que había que crear un colegio de mujeres. Y que las mujeres también se culturizaran para poder criar a sus hijos. Y hay muchas historias de mujeres, las historias de las mujeres espías de Güemes, que le mandaban información a Güemes sobre la cantidad de efectivos que tenía el ejército realista, mujeres que dieron vuelta a ejércitos enteros, ejércitos españoles que se pasaron al ejército patrio. Las mujeres tuvieron un rol central, y es injusto para mí que lamentablemente no podamos tener, aunque sea un feriado, por ejemplo, por el nacimiento o por la muerte de Juana Zurduy. Pero bueno, felizmente se está empezando a escribir sobre las mujeres en la historia, y yo creo que en algún momento, así como tenemos un Güemes, que recién se le puso un feriado, ojalá haya una mujer a la que se le ponga también un feriado. Bueno, muy bien. Y para cerrar, porque además veo que se está terminando el tiempo, una pregunta rapidita final, queda a cargo de Federico, ¿está por ahí? Sí, hola, buenos días Alejandro. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta rápida que te quería preguntar era, ¿en qué momento empiezan a surgir las ideas independentistas? Las ideas independentistas empiezan a surgir ya en 1784, más o menos, cuando es la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, que realmente querían la independencia del yugo español. Después la revolución que hubo en Chuquisaca en 1809, que fue sofocada. Y también tengo que decir que acá, en Buenos Aires, empieza el fermento de la revolución y de la independencia en las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806-1807, porque los criollos no recibieron ninguna ayuda de España y ellos solos repelieron 2 invasiones del ejército más poderoso del mundo. Y además empezaron a hablar con los ingleses, entre ellos Belgrano, para ver qué posibilidades había de una futura independencia. Ya Belgrano lo venía pensando hace tiempo y ya otros patriotas lo venían pensando hace mucho. Bueno, por nuestra parte, te agradecemos muchísimo, Alejandro, estuvieron muy interesantes todas las preguntas y todas las respuestas en realidad. Así que yo, por mi parte, te agradezco mucho y también le agradezco a los chicos y a las chicas de tercero que trabajaron, que se dedicaron y que, a mi entender, también hicieron preguntas muy lindas, muy interesantes. No sé si vos, José, querés decir algo más. Bueno, yo lo que quería también agradecerte, Alejandro, este aporte tuyo, que realmente ilumina
algunas cosas que quedan en la historia a veces muy ocultas, pero que hace a la historia. Evidentemente, todo va dando de a poco frutos y van incorporando algunos elementos que uno al desconocerlos no toma dimensión de eso. Quizás un poco como reflexión final, ¿no? Es que todo lo que han hecho esta gente hace más de 200 años y que bregaron y jugaron su vida por una patria independiente, lo hicieron no solamente por ellos, sino lo hicieron por todas las generaciones futuras, por todos nosotros. Y ojalá que nosotros podamos hoy, en el tiempo que nos toca vivir, en el tiempo que tienen que vivir ustedes, chicos, y todos los que están escuchando, puedan llevar adelante esos ideales de independencia. Seguramente no sean de la misma manera que en 1810 o 1816, pero hay otro tipo de realidades que también tenemos que bregar por ellas, ¿no? Una independencia económica, una independencia cultural, un buscar cada vez más nuestra identidad nacional, con el rol que nos ocupa y que nos toque vivir de aquí en adelante. Por eso me parece que toda fecha patria, más allá que recordarla como algo que pasó, la tenemos que traer a nuestro presente hoy y hacerla realidad y vivirla con las características del tiempo en que vivimos. Bueno, simplemente esto, Alejandro, agradecerte nuevamente. Por favor, el agradecido soy yo. Es un honor poder hablar para mi colegio, porque a pesar de que pasaron los años, sigue siendo mi colegio. Y estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. Tenemos una independencia y la tenemos que cuidar y la tenemos que fomentar en las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias chicos también a ustedes por el aporte que han hecho y Juani también por haber organizado esta charla. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy amables han sido.